Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor esta noche. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41 dice: aquel día cuando llegó la noche, yo quiero que repitas conmigo, llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Y quién estaba durmiendo? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, ¿verdad? Sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando yo estaba leyendo este versículo, me llamó mucho la atención esa frasecita que yo quise que repitieras conmigo esta noche. ¿Cuándo llegó la noche? ¿Por qué? Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: llegó la noche. ¿Por qué me llamó la atención esa frase? Porque yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú tienes un problema en la noche, ese problema se hace más grande. Cuando tú tienes un dolor en la noche, te duele más. Yo no sé si a ustedes le pasa, pero a mí constantemente sí me pasa eso. Los problemas en la noche se convierten en gigantes. Y en este versículo que acabamos de leer, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Eso es lo que él quería, que él y sus discípulos pasaran al otro lado. Por eso ellos se suben a esa barca. Ellos no se suben a esa barca porque sí, porque les pareció, porque iban sin rumbo fijo. Ellos sabían exactamente hacia dónde iban y con quién iban. Ellos no iban con cualquier persona en esa barca, iban nada más y nada menos que con Jesús y hacia un destino determinado. Ellos tenían que pasar hacia el otro lado. Yo les quiero compartir algo y voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado, antepasado, de visitar Israel, hicimos ese paseo de noche, de ir de un lado al otro donde iban los discípulos en esa barca. Y era un camino bien largo y de noche por ese mar de Galilea no se ve nada. Nada, nada. Y nosotros nos imaginábamos la escena cuando se levanta y se desata esa tormenta en medio de ese mar y en esa oscuridad. O sea, eso tuvo que haber sido un momento muy difícil. Yo te voy a ubicar un poquito en el contexto de esta historia. Jesús había caminado con sus discípulos, ya él llevaba tiempo caminando con ellos. Él les enseñó. Ellos vieron con sus propios ojos todos los milagros que hizo Jesús. Nadie se los contó, no fue que le dijeron: mira, había un hombre por ahí haciendo milagros, hizo esto. No fueron que lo vieron en televisión, ellos fueron partícipes. Sus mismos ojos vieron todo lo que Jesús hizo, vieron cómo Jesús sanaba a la gente, vieron todos los milagros que hizo. Es más, minutos antes de ellos subirse a esa barca, Jesús había multiplicado los 5 panes y los 3 peces y había alimentado a una multitud. Momentos antes de que ellos se subieran en esa barca.
ellos habían visto cómo Jesús había caminado sobre las aguas. Yo no creo que hubieran visto algo más impactante que eso. Lo vieron cómo liberaba demonios. Vieron cómo salían los demonios de gente que ya estaba desahuciada, como el endemoniado gadareno. O sea, ellos habían visto todo. Vieron cosas que jamás los ojos humanos habían visto. Ellos vieron cómo el mudo hablaba, cómo el ciego veía. Ellos vieron todo esto. ¿Por qué te digo esto? Y te quiero hacer un énfasis en este contexto, porque cuando ellos van en esa barca, Jesús comienza refiriéndoles una parábola que luego se asocia a lo que iba a venir más adelante. Y esta parábola que Jesús les refiere está en el libro de Marcos 4, 26 y 29, y dice, decía además, del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Luego que Jesús les refiere esta parábola, se desata aquella tormenta. Y eso tuvo que haber sido un momento horrible. Ellos tuvieron que haber sentido mucho temor. Yo no sé si tú de pronto has pasado algún momento terrible en tu vida. El pastor Jean Paul hace poquito relató algo que nos sucedió una vez que íbamos a las Islas del Rosario en Cartagena y se nos desató una tormenta y esa lancha subía y bajaba y eso era horrible y teníamos nosotros a las niñas bastante pequeñas. Pero son momentos en tu vida que tú pasas y que o producen en uno mucho temor. Yo hace poco, el año pasado, viví un momento de esos porque yo he sido una persona temerosa y a mí no me gustan los deportes extremos. Eso de las montañas rusas, eso de esas cosas, yo huyo. Yo siempre que llevaba a mis hijas a los parques, yo digo que yo soy el locker, que me dejen a mí todos los bolsos y que ellos se monten y después yo se los entrego. Y me quedo sentada esperando que ellas vengan de montarse en esas cosas porque a mí eso me produce temor, a mí no me gusta eso. Y nosotros en mitad de año, del año que pasó, fuimos a ministrar a un congreso en México y estuvimos en Cancún y fuimos a un parque. Y resulta que ese parque era de deportes extremos. Y había una atracción que se llaman unas tirolesas que iban a una altura. Además, imagínate, mis hijas dijeron, mami, vamos a ese parque de noche que se llama Fuego, y yo me voy creída de que yo no sé qué sería lo que iba a ver yo ahí. O sea, la fe, yo creo que la fe me acompañó, y yo dije bueno, vamos de noche, chévere, yo como por no tirarme el plan, vamos. Resulta que de noche era que uno se montaba por esas tirolesas de una distancia y una altura, agarrado uno de un cable con unos arneses aquí, y corra para la tirolesa, y en la última tirolesa pasabas por un arco de fuego y créeme que eso es horrible. O sea, es horrible. Ahorita yo te voy a mostrar algo que yo les traje ahí. No crean que yo documento las cosas. Ahorita, cuando ya vaya más avanzadita en la enseñanza, se los muestro. Ustedes no se imaginan lo horrible que fue eso. Cuando ya yo estaba montada ya, el Señor me dijo, tiene dos opciones, o se va por esta que son 3 tirolesas o se va por esta que son 7. Y yo me iba para acá y nosotros estábamos con Alvarito Betancur y su esposa y Jacqueline me decía, pastora, si tú te vas para esta yo te acompaño, pero ¿cómo nos vamos a perder de las otras? Claro, yo para que ella no se la perdiera, yo dije, Dios mío, son mis discípulos, ¿cómo voy yo a quedar mal? Señor, ayúdame, dame fuerza, dame fuerza. No, yo me voy por lo de las 7. Cuando yo llego allá y ya yo veo que me van a amarrar de aquella cosa, yo le digo al Señor, vea Señor, y si yo me arrepiento, ¿qué pasa? Entonces el Señor me dice, no, tiene que quedarse aquí hasta que cierren el parque y la vengan a buscar. Porque usted no tiene forma de pasar al otro lado y de salir allá si no es por esa tirolesa.
Y yo me iba amarrada con mi esposo, porque además estábamos impares, porque estábamos Alvarito y Jacqueline, Rachel, mi hija, y mi esposo y yo. Y yo me volteo a los que estaban ahí, yo le dije, alguno se va sola, pero no soy yo. O a mí me enganchan con Jacqueline, con Alvarito, con Rachel, con mi esposo, con el que sea, pero yo sola no me voy. Ustedes verán, a ver, pelense, a ver quién se va solo por eso, pero esa no voy a ser yo. Bueno, ahorita les termino de contar, pero el temor que a mí me dio, a mí me paralizó. Yo decía, yo no sé qué hacer, yo no sabía si yo era capaz de hacer eso. Mira, cuando uno tiene tanto temor, tú te aturdes. Tú no piensas, tú no razonas. Lo único que a ti te provoca hacer es gritar. Tú no sabes ni qué hacer. Y yo me imagino que los discípulos de Jesús sintieron eso o peor que yo sentí en ese momento que estaba yo lista a tirarme de la tirolesa esa. O sea, ellos tuvieron que haber vivido eso. Era una situación horrible. Cuando ellos se les desata esa tormenta, ellos no pensaron, ellos no razonaron, ellos simplemente se atemorizaron. Yo me pregunto aquí, o sea, yo me preguntaba, yo cuando leía esta enseñanza, yo me acordaba de ese momento que yo había vivido y yo me empecé a hacer varias preguntas. Entre las preguntas que me hice fue, ¿por qué será que ellos tenían tanto temor si Jesús estaba ahí? Mira, el versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo quiero preguntarte algo, ¿dónde estaba Jesús? Estaba allí, en la barca. Mejor dicho, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Jesús estaba ahí en la barca y además estaba dormido. Mira lo que dice el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Los mismos discípulos no podían entender cómo en semejante tormenta Jesús estaba durmiendo. Por eso ellos van y lo despiertan con rabia. O sea, ellos estaban rabiosos de que Jesús no estuviera asustado, gritando igual que ellos. Más piedra les daba de que estuviera durmiendo. Y ahí es cuando ellos lo levantan y Jesús reprende el viento y este cesa. Los discípulos estaban nerviosos. Pero ¿por qué ellos estaban tan nerviosos? O sea, yo hoy, aún pasando ese susto que pasé yo me preguntaba, pero ellos ¿por qué estaban tan nerviosos si ellos habían visto al mismo Jesús caminar sobre las aguas? Ellos habían visto a Jesús sanar gente. O sea, ¿cómo ellos iban a estar tan miedosos si ese mismo Jesús, que ellos lo habían visto hacer cosas tan sobrenaturales, estaba allí con ellos? Y no solo eso, sino que había sido él mismo el que los había mandado a pasar al otro lado. O sea, no había sido la idea de ir a otro lado, ni siquiera idea de ellos, fue del mismo Jesús que le dijo, pasemos al otro lado. Pero los discípulos estaban atemorizados y Jesús los confronta. Y ahí lo leímos en el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tener fe? O sea, yo creo que Jesús le tuvo que haber dicho ahí, caramba, pero yo no entiendo. ¿Cuántos milagros tienen que ver ustedes para que me crean? ¿Qué más tienen que ver ustedes? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso ustedes no han visto todas las cosas que yo he hecho? Pero ¿sabes por qué ellos tenían tanto temor? Porque habían perdido la fe. Porque si hay algo que a ti te hace perder la fe y olvidarte de las promesas de Dios para tu vida, es el temor. Mira, el temor es como si a ti te pusieran una venda aquí y tú no ves más que esa situación horrible que tú estás viviendo. Los ojos no pueden ver más nada.
Ellos habían perdido la fe. ¿Y por qué la habían perdido? Por la misma razón que tú y yo la perdemos. A pesar de que vemos milagros todos los días, cuando vienen las tormentas nos pasa exactamente lo mismo. Se nos olvida todos esos milagros que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Por eso yo quiero decirte que tú no viniste hoy aquí por una casualidad. Tú estás aquí por un propósito, porque Dios te está retando a pasar al otro lado. Ya el año 2019 terminó. Ya tú no puedes seguir quedándote en la orilla de ese 2019 llorando ni lamentándote, ni tampoco festejando los triunfos que viviste ese año, porque ya no van a volver. Y ahí sí no te equivocas, porque sí es verdad que ya no van a volver. Porque por más triunfos que tú tuviste en el 2019, los que vas a tener en el 2020 van a ser mucho mejores. Mucho mejores. Pero sea lo que sea, este es un nuevo año y tienes que comenzar a vivir cada una de esas promesas que Dios te ha hecho para este 2020. Tienes que tomar la decisión de pasar al otro lado. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tomas la decisión de pasar al otro lado, todas esas metas que tú hiciste el 31 de diciembre, todos esos propósitos que escribiste, todos esos sueños que tú tienes, no van a seguir siendo sino eso, metas sin cumplir, propósitos sin alcanzar y sueños sin realizar. Porque este es un año en el que tú tienes que crecer, tienes que cumplir tus metas, tienes que alcanzar tus propósitos y tienes que ver cada uno de tus sueños realizados. Eso no se puede quedar ahí en la orilla, eso no se puede quedar en esas peticiones que tú hiciste o en esos papeles que escribiste. Todo eso que tú escribiste se tiene que cumplir. Este es un año de crecimiento, es un año donde tenemos que crecer como personas, donde tenemos que crecer como cristianos. No podemos seguir en el mismo lugar que nos encontramos. Tenemos que tomar la decisión de cruzar al otro lado. Yo sé que eso no es fácil, claro que no es fácil. Yo lo sé porque yo lo he vivido también. Cuando tú tomas la decisión de cruzar al otro lado es cuando se desata la tormenta. Es en ese momento. Ay, porque mientras tú estás tranquilito, el diablo dice, no hombre, yo con este no me voy a meter, ¿para qué? Si este no va a lograr nada. Pero cuando él ve que hay propósitos claros en tu vida, que hay sueños por cumplir, que hay metas por realizar, entonces dice, a este es al que yo me voy. Pero esas tormentas nos dan temor y nos paralizan para que nosotros nos quedemos en ese lugar y no avancemos. ¿Sabes qué? Estos discípulos tenían miedo, tenían temor, pero tenían algo más grande que ese miedo y ese temor, y era una promesa de parte de Dios que los había llevado a estar en esa barca. Una promesa donde Dios les había dicho, crucemos al otro lado. Y sabes una cosa, casa del rey, yo quiero decirte hoy que tú tienes una promesa grande de parte de Dios para este 2020. Y no podemos centrar nuestra mirada en la tormenta. Tenemos que centrar nuestra mirada en la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el temor, si nuestra mirada la centramos en el temor nos paraliza y nos vamos a quedar ahí estancados. Mientras que si la centramos en las promesas de Dios, esa es la gasolina que el mismo Dios nos está inyectando a nosotros para conquistar nuestras metas, para cumplir nuestros sueños, para que nuestros propósitos se pueden dar. Y va a ser esa gasolina la que nos va a llevar a nuestro destino. ¿A cuál destino? Al mismo que ya Dios trazó para ti y trazó para mí.
Por eso yo en esta noche te voy a hablar muy rápido de 4 requisitos que tenemos que tener para poder pasar al otro lado. Y el primero de ellos es fe. ¿Por qué fe? Porque cuando vienen las tormentas, lo primerito que nosotros perdemos es la fe. ¿Por qué las perdemos? Porque sencillamente se nos olvidan todas las promesas. Y es que eso ya todos lo hemos vivido. Porque desafortunadamente las tormentas, cuando vienen las tormentas, los milagros se olvidan rapidito. Y las promesas que Dios hizo para tu vida también. Mira, estaban tan atribulados los discípulos, tan temerosos, que cuando se desató esa tormenta, olvidaron hasta la multiplicación de los panes y los peces, que había pasado hace 5 minutos, 10 minutos antes. Ahora imagínate lo que habían visto de Jesús, eso se les olvidó más rápido. Ellos estaban centrados era en el temor que ellos tenían. A los discípulos se les olvidó la promesa. A ellos se les olvidó que la semilla, que es esa promesa, una vez plantada, crece. Por eso Jesús le refirió esa parábola antes de que se desatara esa tormenta. Por eso les habló acerca de la semilla, porque nosotros no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Tú no sabes cómo una planta crece por dentro porque no la ves. Tú no sabes cómo esas raíces crecen y toman fuerza. Tú ya ves cuando ya está la plantita afuera, cuando ya esa plantita está dando fruto. Pero tú no lo ves y así mismo lo va a hacer Jesús. Tú no sabes cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Pero no nos corresponde a nosotros entender cómo Dios lo va a hacer. Lo que nos corresponde a nosotros es creer que Dios lo va a hacer. Si ya Él te lo dijo, si ya Él te dio esa promesa, aférrate a ella, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahí es donde está la diferencia. Pero sencillamente, como es una promesa y no la vemos, no la creemos. Es como igualito que la semilla cuando empieza a crecer. Nosotros no la vemos. Pero ella está creciendo y ella está haciendo su trabajo, está cumpliendo el propósito para el que fue creada. Cada promesa que tú recibes en tu espíritu es una semilla que ya Dios plantó y que aunque tú no la veas, ella está creciendo hasta que comienza a florecer y a dar mucho fruto. Y eso es lo que tú ves. Pero para que tú veas eso lleva un tiempo. Mira lo que dice el libro de Isaías 55:10. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando Dios te da una promesa, Él sabe que esa promesa no va a regresar semilla. Él sabe que va a regresar como fruto. Él lo sabe. Él lo sabe, por eso Él te da la semilla. En otras palabras, cuando Dios te dice algo, da por hecho que ya eso se cumplió. Que lo que Dios te dice, ya hecho está. Sea que lo creas, sea que no, sea que vengan tormentas, sean que veas dificultades, esa semilla va a crecer. ¿Sabes algo? La semilla no le tiene miedo a la oscuridad. ¿Tú sabes por qué no le tiene miedo a la oscuridad? Porque ella sabe que en la oscuridad ella crece. Por eso ella no le tiene miedo. Y esa semilla que Dios nos dio está germinando en la oscuridad. Así no la veamos. Y va a dar fruto y fruto en abundancia en su momento. Por eso no podemos permitir que el temor nos haga abortar esa semilla. Por eso tenemos que aferrarnos a esas promesas de Dios. ¿Y cómo nos aferramos a esas promesas? Creyendo en que lo que Dios me dijo, eso se va a cumplir. Sin importar las tormentas que se me quieran levantar en el camino.
Por eso Jesús les dijo a ellos, pasemos al otro lado. ¿Y qué hizo él? Se acostó y se durmió. Él no tenía que estar pendiente ahí de por dónde iba, porque él sabía, ya él había dado la palabra. Ya él sabía que al otro lado iban a llegar, con tormenta o sin tormenta, iban a llegar. Por eso él se durmió tranquilo. Y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros, estar tranquilos, porque si ya Dios nos dio la promesa, tenemos que creer en ella, porque Él la va a cumplir. Dios nos dio la promesa de que pasáramos al otro lado. Dios nos dio la promesa de vivir el 2020 y de dejar atrás el 2019, pero tenemos que creerlo y tenemos que avanzar hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en este nuevo año que comenzó. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, sin importar la situación que estemos viviendo, podemos llegar a abrazar nuestra promesa y a correr con ella. Porque ni el mismo infierno que se quiera levantar va a poder quitarte esa promesa que ya Dios te entregó a ti. ¿Tú sabes por qué Jesús dormía tan tranquilo en la tormenta? En el libro de Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Imagínate cómo no iba a dormir si es que eso mismo lo dijo él. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Ya él había dicho, pasemos al otro lado. Él la tenía clara. Él sabía que lo que él hablara se iba a cumplir. Por eso él estaba tan tranquilo y se durmió. Yo voy a especular un poquito. Yo me puse a pensar. Mi esposo dice que yo he debido ser actriz porque yo me meto en las películas. Yo leo la palabra de Dios y yo siento que estoy viviendo una película y me meto en la vida de esos personajes. Y yo me metí ahí en esa barca y yo pensaba, yo decía, Jesús tuvo que haberle dicho a Pablo, Pablo, ¿por qué temes? ¿Tú por qué tienes miedo si yo estoy aquí en la barca? Y yo me atrevería a especular otra cosa más. Yo creo que Jesús le tuvo que haber dicho, si yo no voy a morir ahogado, yo voy a morir crucificado. O sea que esta barca no se va a hundir. Él la tenía claro. Él sabía que él no iba a morir ahogado, que él iba a morir era crucificado. Así que ellos iban a llegar al destino que ya él había anunciado. Esa barca no se iba a hundir. Y yo quiero decirte hoy que tú no vas a morir ni ahogado ni crucificado. Porque tú vas a estar destinado para dar fruto y fruto en abundancia. Tú vas a vivir y vas a vivir disfrutando cada una de las promesas que Dios te ha dado para este año 2020. Tienes que aferrarte a ellas, tienes que creerlas y tienes que empezar a correr en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Porque cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Porque créeme, todo lo que para nosotros es imposible, para Dios lo es posible. Bueno, solo hay dos cosas que Dios no puede hacer: fallar ni mentir. De resto, todo Él lo puede hacer. Pero Él no te va a fallar ni te va a mentir. O sea, que si Él te dijo algo, póngale la firma que eso es. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer para pasar al otro lado? Es vencer los obstáculos. Y uno de los obstáculos que te impide a ti pasar al otro lado y obtener esa bendición son los temores y los argumentos. Y ahora sí les voy a mostrar ese videíto pequeñito que me hizo mi hija Rachel
cuando yo me iba a tirar de esa tirolesa. Mi amor, la puse. Yo creo que ponlo otra vez porque sí se vio. Mi amor, la puse. A mí me dio un ataque de pánico. Yo dije, no, yo no puedo. Y mi esposo me dijo, ¿qué va? Y me empujó. A mí, yo estaba paralizada. Mira, si él no me empuja, yo no sé, a mí no me daban las piernas. Yo decía, no. Yo no puedo. Bueno, así igualito estaban atemorizados esos discípulos. Mira, si a mí mi esposo no me empuja en esa tirolesa, yo no sé qué hubiera pasado. Igualito, así de esa misma forma, empujó Jesús a los discípulos a salir de ese estado. Por eso los confrontó y les dijo, hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una palabra de fe. Por eso yo hoy vengo a empujarte en esta noche y a decirte de que pasamos al otro lado, pasamos. Porque tú no te puedes seguir quedando allí. De que pasamos. De que recibimos todas esas promesas, las recibimos. De que cumplimos cada meta, cada propósito y cada sueño, lo vamos a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te lo dijo, es porque así es. Así es. Yo no sé si tengo tiempo, voy a leértela rapidito, una historia que yo encontré. Me faltan todavía 2 puntos, pero mejor no te la leo. ¿Será que sí? Sí alcanzo. Bueno, te la voy a leer. Mira. Un hombre millonario se encontró a un mendigo en una esquina y le dio un cheque por una gran cantidad de dinero y le dice que lo cobre en el banco. Al día siguiente pasa por el mismo sitio donde se encontró al mendigo y ahí estaba el mendigo parado y le dijo, ajá, ¿y yo no te di un cheque ayer? Sí, contestó el mendigo. ¿Y no lo cambiaste? ¿Por qué sigues con esos harapos? Es que yo fui a cambiarlo, contestó el mendigo, pero todo el mundo en el banco estaba bien vestido menos yo. Entonces yo pensé que no me iban a dar el dinero por lo sucio y harapiento que estoy. Entonces el millonario le dice, ¿tienes el cheque allí? Sí, ves a cambiarlo. No importa la ropa que lleves. Escúchame bien. A ti no te van a dar el dinero por la ropa que lleves, sino por la firma que el cheque tiene. Mira cómo nos llenamos de argumentos para no recibir las bendiciones de Dios. A ti no, tu bendición no va a venir por cómo te vistas tú, por cómo eres tú, por lo que tú representas. Tu bendición va a venir porque ya en los cielos está firmado. Y esa firma dice Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esa es la bendición que tú tienes asegurada. Créeme, las otras bendiciones que tú puedes recibir por cómo vistes, por lo preparado que eres, por no sé qué, eso es una añadidura. Pero la verdadera bendición es la que viene con la firma del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mira, lo tercero que nosotros necesitamos para pasar al otro lado es obedecer. Porque si hay algo que nos ayuda a vencer todo obstáculo es la obediencia a Dios y a su palabra. ¿Sabes algo? El que obedece nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Cuando Dios nos da un mandato, solo nosotros tenemos que creerlo y obedecerlo, porque detrás de todo mandato de Dios siempre hay una bendición. Pero nos llenamos de temor, nos llenamos de argumentos y nos llenamos de excusas para no hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Mira, si Dios ya nos dijo, pasemos al otro lado, pasemos con la certeza y con la seguridad que vamos a llegar al destino que ya Dios estableció para nosotros. Créeme algo, este año 2020 es un año de crecimiento y de cumplimiento, porque cada palabra que Dios te ha dado se va a cumplir en tu vida. A Dios no hay que entenderlo, iglesia. Simplemente hay que obedecerlo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo lo obedezcamos. ¿Y en qué lo vamos a obedecer? En todo. Mira, Dios, nosotros nos llenamos de argumentos y Dios ha puesto en nuestras manos lo que nosotros necesitamos para lograr esa bendición que Él nos tiene. Mira, David derrotó a Goliat ¿con qué? Con una piedra. Mira qué tremendo. Moisés abrió el mar ¿con qué? Con lo que tenía en su mano, que era una vara. Y Jesús, con lo poquito que tenía, que eran 5 panes y 2 peces, alimentó a una multitud. Créeme que esa bendición que Dios te va a dar, tú la vas a lograr con lo que Él ya te dio, con lo que tú tienes en tus manos. Simplemente tienes que creerla y tienes que obedecer. Y lo último que tú necesitas para pasar al otro lado, que es lo más importante, pero yo te lo quise decir de último lugar, porque el mejor vino se sirve de último. ¿Sabes cuál es? La presencia de Dios. Porque cuando vienen las tormentas, a nosotros se nos olvida que Dios existe. Y algo peor, que Dios está allí. Jesús estaba con ellos en esa barca. Él estaba con ellos ahí. Mira, cuando nosotros tenemos un problema, salimos a buscar a la amiguis, salimos a buscar a la vecina, salimos a buscar a mi líder, venimos a buscar al pastor para que me ayude a salir de la olleta en la que estoy. ¿Por qué? Porque estoy tan atemorizado que a mí se me olvida que el que me va a ayudar se llama Jesús y está allí en el mismo sitio donde tú lo dejaste. Él se ha podido haber ido de esa barca si él caminaba sobre las aguas, pero Jesús no se fue, Él estaba allí. ¿Y cómo estaba? Dormido. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que entramos en el pecado de la familiaridad. Nos acostumbramos tanto a alguien que no vemos lo que Dios ha depositado en ese alguien y lo ignoramos y lo menospreciamos. Los discípulos tenían a Jesús al lado y no creyeron que Él podía hacer algo. Mira, se enfadaron, les dio rabia porque Él estaba dormido, porque Él estaba tranquilo. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando llegan las tormentas en nuestra vida? ¿Qué es lo primero que nos preguntamos? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? Y Él está allí. Simplemente no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque no lo buscamos, pero Él sigue allí. ¿Por qué los discípulos fueron a buscarlo cuando se desató la tormenta? Porque ellos no lo aprovecharon que estaba ahí en la barca para hablar con Él. Por eso Él se durmió. ¿Por qué? Porque lo vieron como uno más de ellos. Se familiarizaron con Él. Si ellos hubieran estado con Jesús, ni siquiera hubieran sentido esa tormenta. Pero lo fueron a levantar cuando estaban atemorizados y cuando vieron que necesitaban de Él. No lo reconocemos porque sencillamente no pasamos tiempo con Él. Tenemos a un Jesús dormido en la barca y solo vamos a Él cuando llegan las tormentas. Solo lo buscamos en nuestros momentos de temor, de desesperación, esperando que Él se despierte e interceda a nuestro favor. Y eso fue exactamente lo que pasó en esa barca.
lo buscaron en ese momento. ¿Y qué pasó? Jesús se levantó e intercedió en su favor. Dijo: calla y enmudece, y la tormenta terminó. Pero algo peor hubo ahí. Ellos se preguntaban: ¿quién es él? O sea, increíble. Ellos sabían perfectamente quién era. Si habían caminado con él, habían visto lo que él había hecho, pero estaban tan turbados que no lo reconocieron. ¿Sabes por qué? Porque la familiaridad los llevó a menospreciar su poder. Ojo. Ojo, no te familiarices jamás con la presencia de Dios. Él no es uno más. Él no es igual a ti ni es igual a mí. Él está por encima de ti y por encima de mí. Él está por encima de todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que se enseñorea en los cielos y en la tierra, y que se levanta como ese león de la tribu de Judá a interceder por cada uno de sus hijos. ¿Dónde está Jesús? Allí está. Allí está, en esa barca, en el mismo lugar donde lo dejaste. Yo quiero que te coloques en pie en esta noche. Jesús te dice hoy: es tiempo de pasar al otro lado. Es tiempo de que abraces esa promesa y empieces a correr con ella. Es tiempo que vayas a los brazos de Jesús, que te tomes de su mano y que le digas: Señor, aquí estoy. Yo estoy dispuesta a correr con mi promesa, pero no lo voy a hacer sola. No lo voy a hacer solo. Yo me voy a aferrar a ti. Yo me voy a aferrar a tu palabra. Y yo decido hoy hacer todo lo que tú me digas. Porque no voy a olvidar nunca que a donde yo vaya, tu presencia siempre irá conmigo. Levanta las manos al cielo y díselo al Señor en esta noche. Díselo: yo quiero que tú te vayas de aquí haciendo un pacto con Él. Yo quiero que tú te vayas de aquí y le digas: Dios, aquí estoy. Yo voy a comenzar un 2020 con la decisión que voy a dejar todo lo que pasó atrás. Todo lo que pasó lo voy a dejar atrás, y yo decido vivir un año de bendición. Yo decido creer y yo decido aferrarme a cada una de tus promesas. Díselo al Señor en esta noche. Díselo, Él te quiere oír.